Hay mensajes enterrados en el tiempo, voces que se apagaron hace milenios, secretos escritos en lenguas que nadie recuerda, en alfabetos que nadie puede leer, sobre papiros que se desintegran al menor contacto. Durante siglos, durante milenios incluso, creímos que el pasado era un libro cerrado para siempre, una puerta sellada, un eco que se había desvanecido en el silencio absoluto de la historia. Pensábamos que lo perdido permanecería perdido, que las voces silenciadas nunca volverían a hablar, que los secretos enterrados bajo cenizas, arena y olvido se habían ido con ellos para siempre. Estábamos completamente equivocados, porque en el siglo XXI, en esta era de transformación digital que apenas comenzamos a comprender, descubrimos algo que parecía imposible, algo que desafía nuestra comprensión misma del tiempo y la memoria. Una máquina capaz de leer cenizas, un algoritmo que puede descifrar lo invisible, una inteligencia artificial que de alguna manera extraordinaria puede escuchar a los muertos. No metafóricamente, no poéticamente, literalmente. La tecnología que diseñamos para el futuro se convirtió, sin que nos diéramos cuenta, en la llave maestra del pasado. Esta es la historia de cómo la inteligencia artificial se transformó en una máquina del tiempo, de cómo los algoritmos se convirtieron en arqueólogos, de cómo el código binario aprendió a leer jeroglíficos, cuneiforme y alfabetos que desaparecieron cuando Roma aún era un pueblo de pastores. Es la historia de voces que llevaban 2000 años en silencio y que de repente volvieron a hablar. Viajemos al 24 de agosto del año 79 después de Cristo. La bahía de Nápoles despierta a un día normal de verano romano. En la ciudad de Herculano, una joya arquitectónica más pequeña, pero más rica que su vecina Pompeya, la vida transcurre con normalidad. Comerciantes abren sus tiendas, filósofos discuten en las termas. En una villa lujosa conocida como la Villa de los Papiros, la biblioteca privada más grande del mundo antiguo, guarda celosamente cientos, quizás miles de pergaminos, textos de filósofos griegos, tratados científicos, poesía perdida, obras que nunca llegaron a las bibliotecas de Roma o Alejandría, conocimiento único, irrepetible, invaluable. Entonces el Vesubio despierta, no con un rugido, primero con un temblor, luego con una columna de humo que se eleva 20 kilómetros hacia el cielo, como si la tierra misma hubiera decidido tocar las nubes. En cuestión de horas, no de días, la ciudad de Herculano desaparece bajo una avalancha piroclástica de fuego, ceniza y gases tóxicos que viajan a 400 kilómetros por hora. La temperatura alcanza los 500 grados centígrados. Todo lo que toca se carboniza instantáneamente. La biblioteca entera, esos cientos, quizás miles de pergaminos que contenían el pensamiento más elevado de la civilización grecorromana, se convierten en carbón negro, frágil, aparentemente inútil. Durante 2000 años, 2000 milenios completos, esos pergaminos carbonizados permanecieron exactamente donde cayeron, enterrados bajo 18 metros de material volcánico solidificado. Cuando finalmente los excavadores del siglo XVIII los encontraron, se enfrentaron a un problema imposible. Los rollos estaban intactos físicamente, sí, pero tocarlos era destruirlos, desenrollarlos era pulverizarlos. Abrirlos era aniquilar para siempre cualquier posibilidad de leer su contenido. Era como sostener en las manos el libro más importante del mundo, sellado dentro de una bomba que explotaría al menor movimiento. Durante 200 años, 200 completos años, los eruditos intentaron todo. Desarrollaron técnicas delicadísimas para desenrollar los pergaminos fibra por fibra, un proceso que tomaba años y que frecuentemente terminaba destruyendo el texto de todas formas. Inventaron soluciones químicas para ablandar el carbón,
Utilizaron rayos X tradicionales, que infortunadamente no podían distinguir entre la tinta de carbón y el papiro carbonizado. Todo era negro sobre negro, invisible, ilegible, perdido. Y entonces, en el año 2023, un equipo de la Universidad de Kentucky, liderado por científicos que combinaban arqueología, física e informática, hizo algo revolucionario. Diseñaron una inteligencia artificial, un sistema de aprendizaje profundo entrenado específicamente para una tarea que parecía de ciencia ficción: aprender a leer cenizas invisibles. No ver con ojos, por supuesto, ver con patrones, con análisis de texturas microscópicas, con la detección de variaciones casi imperceptibles en el material, sombras fantasmas que ningún ojo humano podría distinguir jamás. Y de repente, después de 2000 años de silencio absoluto, las cenizas comenzaron a hablar. Las primeras palabras que emergieron fueron en griego antiguo, letras que se materializaron en las pantallas de computadora como si fueran fantasmas cobrando forma. Textos de Filodemo de Gadara, un filósofo epicúreo del siglo I a.C. Escribía sobre música, sobre la naturaleza del placer, sobre cómo vivir una buena vida en un mundo lleno de sufrimiento e incertidumbre. Pensamientos de un hombre que murió hace más de 2000 años, resucitados por un algoritmo diseñado en el siglo XXI. Pero aquí está lo verdaderamente asombroso. No fue suerte, no fue casualidad. Fue el comienzo de una revolución. Porque lo que descubrimos es que la inteligencia artificial no solo puede leer textos imposibles, puede aprender a leer cualquier cosa si le das suficientes datos y el problema correcto. Y el pasado humano está lleno de textos imposibles esperando a ser leídos. Las cuevas de Qumrán. Ahora, viajemos al año 1947. Estamos en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, en lo que entonces era el Mandato Británico de Palestina. Un joven pastor beduino llamado Muhammad E.D.J. está buscando una cabra perdida entre los acantilados áridos y desolados. Aburrido, frustrado quizás, recoge una piedra y la lanza hacia una de las muchas cuevas que perforan las paredes de roca caliza. Espera escuchar el golpe de la piedra contra la pared. En cambio, escucha algo romperse, el inconfundible sonido de cerámica haciéndose añicos. Intrigado, trepa hasta la cueva. Adentro, en la penumbra, encuentra jarras de cerámica antigua. Y dentro de esas jarras, envueltos cuidadosamente en lino, encuentra los manuscritos del Mar Muerto, los textos bíblicos más antiguos jamás descubiertos, copias del libro de Isaías, de Salmos, de textos religiosos que datan de entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. Son 1000 años más antiguos que cualquier otra copia conocida de la Biblia hebrea. El descubrimiento sacude al mundo. Arqueólogos, teólogos, historiadores descienden sobre Qumrán. Durante las décadas siguientes, se encuentran más pergaminos en 11 cuevas diferentes. En total, más de 900 documentos diferentes, algunos completos, otros fragmentados en miles de pedazos, que deben ser asemblados como un rompecabezas imposible. Entre estos tesoros está el gran rollo de Isaías, una copia casi completa del libro profético, extraordinariamente bien preservada. Durante décadas, los eruditos que lo estudiaron asumieron algo que parecía obvio. El manuscrito fue copiado por un solo escriba, una persona, una vida dedicada a copiar meticulosamente el texto sagrado letra por letra. Era la interpretación estándar, aceptada, incuestionable. Y entonces, en el año 2023, un equipo de la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, decidió hacer algo diferente. Desarrollaron una inteligencia artificial especializada en análisis caligráfico computacional.
El sistema no lee el texto, lee la escritura misma, analiza cada letra individualmente, cada curva de cada trazo, la presión ejercida por la pluma sobre el pergamino, el ángulo de inclinación, la velocidad del trazo, los microtemblores involuntarios de la mano humana, patrones tan sutiles que ningún ojo humano, por trenado que esté, podría detectar consistentemente. La inteligencia artificial procesó el manuscrito completo, y cuando terminó su análisis, declaró algo que sorprendió absolutamente a todos los expertos. Este texto no fue escrito por una persona, fueron dos escribas diferentes, con estilos caligráficos tan similares que engañaron a generaciones de paleógrafos expertos, pero no podían engañar a un algoritmo entrenado para detectar variaciones microscópicas. El sistema identificó exactamente dónde termina el trabajo de un escriba y comienza el del otro. Encontró diferencias en cómo formaban ciertas letras hebreas, particularmente la letra Aleph. Detectó variaciones en el espaciado, en la presión, en docenas de características que son únicas a cada mano humana, como si fueran huellas dactilares. Piensa en las implicaciones de esto. Dos personas, separadas quizás por años, quizás trabajando en la misma sala pero en turnos diferentes, colaborando en copiar uno de los textos más importantes de la historia humana. ¿Eran maestro y aprendiz? ¿Hermanos? ¿Miembros de la misma comunidad religiosa compartiendo la carga del trabajo sagrado? No lo sabemos, pero ahora sabemos que existieron. La inteligencia artificial no solo leyó el texto, encontró las huellas dactilares invisibles de las personas que lo crearon. Hizo visible lo que era invisible. Dio rostro, aunque sea parcialmente, a individuos que llevaban 2000 años siendo anónimos. El Imperio Kushan y el idioma olvidado. Ahora viaja conmigo al siglo II después de Cristo, a las vastas estepas de Asia Central, donde se encuentra un imperio del que la mayoría de la gente nunca ha oído, el Imperio Kushan. En su momento de máximo esplendor, controlaba territorios que hoy forman parte de Afganistán, Pakistán, el norte de India y partes de Asia Central. Eran conquistadores, sí, pero también comerciantes sofisticados que controlaban partes cruciales de la ruta de la seda. Fueron constructores de ciudades magníficas, patrocinadores del arte budista, acuñadores de monedas que circulaban desde Roma hasta China. Y como todo gran imperio, dejaron registros, inscripciones en monumentos, decretos reales tallados en piedra, documentos administrativos en pergamino, todo escrito en un idioma llamado bactrio, que utilizaba el alfabeto griego, pero representaba una lengua iraní completamente diferente. Durante siglos después de la caída del imperio, el idioma bactrio fue completamente olvidado. Nadie lo hablaba, nadie lo enseñaba. Las inscripciones se volvieron jeroglíficos indescifrables, letras que parecían griegas, pero que claramente no eran griego, un código sin llave, un misterio lingüístico que desafió a generaciones de eruditos. Los académicos intentaron durante más de un siglo descifrar el bactrio, comparándolo con otros idiomas iraníes, buscando palabras prestadas del griego, analizando contextos históricos. Lograron avances, sí, descifraron palabras individuales, entendieron la gramática básica, pero el proceso era dolorosamente lento. Cada nueva inscripción requería meses, a veces años de trabajo académico intensivo. Y entonces, en el año 2022, investigadores decidieron entrenar una inteligencia artificial en lingüística computacional comparativa. Le dieron a la máquina todo lo que se conocía sobre idiomas iraníes antiguos, todo lo que se sabía sobre cómo funciona el cambio lingüístico a lo largo del tiempo, patrones estadísticos de cómo las lenguas evolucionan, se mezclan, se influencian mutuamente. Y luego le dieron las inscripciones bactrias que ya habían sido parcialmente descifradas como datos de entrenamiento.
La inteligencia artificial hizo algo extraordinario. Aprendió el idioma bactrio. No memorizando un diccionario, aprendió los patrones subyacentes, la estructura gramatical, la forma en que las palabras se relacionan entre sí, y lo hizo sin un solo hablante nativo, sin un solo profesor humano que pudiera decirle, así se dice esto en bactrio. Aprendió un idioma completamente muerto, usando solo patrones estadísticos, lingüística comparativa y enormes cantidades de procesamiento computacional. Cuando los investigadores le dieron inscripciones bactrias completamente nuevas, inscripciones que nunca antes habían sido traducidas, la inteligencia artificial empezó a producir traducciones, y cuando los expertos las verificaron contra el contexto histórico conocido, resultaron ser notablemente precisas. De repente pudimos leer decretos de reyes cuyanos cuyos nombres apenas conocíamos, escuchar oraciones a dioses que nadie había adorado en 1500 años, entender las preocupaciones administrativas de un imperio que había desaparecido antes de que Carlomagno naciera. La inteligencia artificial se convirtió en la piedra Rosetta, excepto que no necesitó encontrar una piedra con el mismo texto en 3 idiomas. Dedujo el código directamente de los patrones. Resucitó un idioma muerto usando matemáticas, estadística y un entendimiento profundo de cómo funcionan las lenguas humanas. Ahora viajemos al Perú, a la árida pampa de Nazca, un desierto que guarda uno de los mayores misterios arqueológicos del mundo. Aquí, entre los años 400 a.C. y 650 después de Cristo, la civilización nazca creó los geoglifos más grandes y enigmáticos de la historia humana. Líneas perfectamente rectas que se extienden por kilómetros, figuras gigantescas de animales, un mono de casi 100 metros, una araña de 50 metros, un colibrí del tamaño de 2 campos de fútbol. Dibujos tan enormes que son completamente incomprensibles desde el suelo. Solo al elevarte cientos de metros en el aire, puedes ver que esas líneas aparentemente aleatorias forman figuras coherentes. Y aquí está el misterio que ha obsesionado a arqueólogos durante casi un siglo. ¿Cómo? ¿Cómo una civilización que nunca desarrolló la escritura, que nunca inventó la rueda, que definitivamente nunca voló, pudo crear arte que solo tiene sentido desde el cielo? Fueron descubiertos cuando los aviones comerciales comenzaron a volar sobre la zona en los años 20 y 30. Pilotos reportaban ver líneas extrañas, figuras gigantescas. En 1941, la arqueóloga alemana Maria Reich dedicó su vida entera a estudiarlos, mapeándolos obsesivamente durante décadas. Se convirtió en la guardiana de las líneas. Y gradualmente, los arqueólogos catalogaron cientos de geoglifos. Pero había un problema que nadie anticipó. El desierto de Nazca es vasto. Muchas de las líneas son increíblemente sutiles. La erosión de 2000 años ha suavizado los bordes. La arena ha cubierto parcialmente muchas figuras. Y el ojo humano, incluso entrenado, incluso desde el aire, simplemente no puede detectarlas todas. Durante décadas, arqueólogos caminaron literalmente sobre geoglifos sin darse cuenta. Volaron sobre ellos sin verlos, no por falta de habilidad, sino porque algunas líneas son tan tenues, tan integradas en el paisaje natural, que son prácticamente invisibles. En el año 2019, investigadores de la Universidad de Yamagata en Japón, en colaboración con IBM, decidieron probar un enfoque radicalmente diferente. Tomaron imágenes satelitales de alta resolución de toda la región, millones de píxeles, terabytes de datos, y entrenaron a una inteligencia artificial en reconocimiento de patrones geométricos. Le mostraron los geoglifos ya conocidos, le enseñaron qué buscar, líneas anormalmente rectas en un paisaje natural, cambios sutiles en el color y textura del suelo, patrones que sugerían movimiento intencional de piedras hace siglos.
Y luego soltaron la inteligencia artificial sobre las imágenes satelitales completas. El resultado fue asombroso. La IA encontró 143 nuevos geoglifos que nadie había detectado antes, figuras de humanos decapitados, animales extraños que no corresponden a ninguna especie conocida, formas geométricas de propósito desconocido. Algunos estaban en áreas que los arqueólogos habían caminado docenas de veces. Simplemente eran demasiado sutiles, demasiado erosionados, demasiado integrados en el paisaje natural para que el ojo humano los distinguiera. La inteligencia artificial vio lo que nosotros pisábamos sin darnos cuenta. Reveló arte que había estado esperando pacientemente durante 2000 años a que alguien, algo, tuviera los ojos correctos para percibirlo. No reemplazó a los arqueólogos humanos, los complementó con capacidades de percepción que los humanos simplemente no poseemos. Expandió nuestra visión, nos dio efectivamente nuevos sentidos. Mesopotamia y el origen de la escritura. Ahora retrocedamos mucho más en el tiempo, mucho más, al año 3000 a.C., a las llanuras aluviales entre los ríos Tigris y Éufrates, a la tierra que los griegos llamarían Mesopotamia, la tierra entre ríos. Aquí, en lo que hoy es Irak, se inventó algo que cambiaría la historia humana para siempre: la escritura. No nació como literatura, nació como contabilidad. Comerciantes sumerios necesitaban llevar registro de transacciones. ¿Cuántos sacos de grano te debo? ¿Cuántas cabezas de ganado vendiste? ¿Quién pagó sus impuestos? Comenzaron haciendo marcas simples en arcilla húmeda con cañas, marcas que parecían cuñas, de ahí el nombre, escritura cuneiforme, del latín cuneus, que significa cuña. Con el tiempo el sistema evolucionó, las marcas se volvieron más complejas, comenzaron a representar no solo objetos, sino sonidos, palabras completas, ideas abstractas. Y durante 3000 años, desde el 3000 a.C. hasta aproximadamente el año 100 después de Cristo, la escritura cuneiforme fue el sistema de escritura dominante de Medio Oriente. Asirios, babilonios, hititas, persas, todos usaron variaciones del cuneiforme. Y escribieron en tablillas de arcilla, millones de ellas. Prensaban la arcilla húmeda, escribían sus mensajes, las dejaban secar al sol o las horneaban en hornos. El resultado era casi indestructible. El papel se pudre, el pergamino se quema, la arcilla horneada puede sobrevivir milenios enterrada en la arena. Y sobrevivió. Los arqueólogos han excavado cientos de miles de tablillas cuneiformes. 500.000, tal vez más. Están almacenadas en museos de todo el mundo, en Oxford, en Londres, en el Louvre, en universidades americanas, en colecciones privadas, en depósitos que nunca ve el público. ¿Y qué dicen estas tablillas? De todo. Contratos comerciales, he vendido a Irkabdamu 3 ovejas adultas por 2 siclos de plata. Cartas personales, dile a mi madre que estoy bien, envía más dinero. Quejas de consumidores. La tablilla más famosa es una queja de hace 3700 años, donde un cliente llamado Nani se queja a un mercader llamado Ea Nasir sobre la calidad inferior del cobre que le vendió. Inventarios de templos, registros de divorcios, recetas médicas, poesía, himnos religiosos, tratados matemáticos, observaciones astronómicas de precisión asombrosa. Son el Twitter de la antigüedad, mensajes cortos, personales, inmediatos, escritos por personas reales con problemas reales. Un escriba que se queja de su jefe, una mujer preocupada por su marido que viaja, un mercader furioso porque le entregaron mercancía defectuosa. Son tan humanos, tan reconocibles en su esencia, que cuando los lees sientes que podrían haber sido escritos ayer. Pero aquí está el problema que nadie anticipó. De esas 500.000 o más tablillas, solo una fracción pequeña ha sido traducida. ¿Por qué? Porque traducir cuneiforme es increíblemente difícil y consume tiempo. Un experto realmente bueno, trabajando a tiempo completo, puede traducir quizás 100 tablillas al año.
Hay menos de 500 expertos en cuneiforme en todo el mundo. Haz las matemáticas. Necesitaríamos más de 5.000 años para traducirlas todas. 5.000 milenios. Más tiempo que la escritura cuneiforme estuvo en uso activo. Es una tragedia silenciosa. Tenemos las voces, están físicamente presentes, esperando en los estantes de los museos, pero no podemos escucharlas lo suficientemente rápido. Cada año que pasa, algunos de los pocos expertos que quedan se retiran o mueren. El conocimiento se vuelve más escaso. Las tablillas permanecen mudas. Hasta ahora. En años recientes, varios equipos han entrenado inteligencias artificiales específicamente para leer cuneiforme. Le muestran a la IA miles de tablillas que ya han sido traducidas. La máquina aprende a reconocer cada signo cuneiforme, que puede ser alguno de unos 600 signos diferentes dependiendo del periodo y el idioma. Aprende que el signo puede tener múltiples significados según el contexto. Aprende gramática sumeria, acadia, babilónica. Aprende los patrones de cómo se escribían diferentes tipos de textos. Y luego comienza a traducir. No perfecto, no todavía, pero lo suficientemente bien como para darle a los académicos un primer draft que pueden refinar. Lo que tomaría semanas, ahora toma minutos. Tablillas que habrían permanecido sin leer por décadas más, ahora están revelando sus secretos. ¿Y qué estamos aprendiendo? Que la gente de hace 4.000 años era exactamente como nosotros. Se preocupaban por el dinero, se quejaban del trabajo, amaban a sus familias, tenían esperanzas y temores, escribían cartas de amor, hacían chistes, se enojaban con la burocracia. No estamos leyendo historia abstracta, estamos leyendo a personas, individuos, escuchando sus voces después de 4.000 años de silencio. El manuscrito Voynich. Y luego está él, el más misterioso de todos, el manuscrito Voynich. Es un libro de aproximadamente 240 páginas de Vitalia, probablemente escrito en algún momento del siglo XV. Está bellamente ilustrado con dibujos en tinta y pinturas de colores. Hay secciones enteras de lo que parecen ser plantas medicinales, excepto que ninguna de esas plantas existe. No corresponden a ninguna especie botánica Conocida, viva o extinta. Hay diagramas astronómicos que no coinciden con ninguna constelación o sistema planetario conocido. Hay figuras de mujeres desnudas bañándose en piscinas conectadas por tuberías imposibles. Hay páginas y páginas de texto continuo en un alfabeto que no se parece a nada que exista en ningún lugar del mundo. Y nadie, absolutamente nadie en más de 600 años ha podido leerlo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los mejores criptoanalistas del mundo intentaron descifrarlo. Estos eran los expertos que rompieron Enigma, que descifraron los códigos más complejos jamás creados. Aplicaron análisis de frecuencia, estadística avanzada, todas las técnicas conocidas para romper códigos. Fracasaron completamente. Matemáticos de élite lo intentaron, lingüistas que hablaban docenas de idiomas, historiadores especializados en idiomas muertos. Todos fracasaron. ¿Por qué? Porque el manuscrito Voynich hace algo que ningún código normal, ningún idioma normal debería hacer. Parece lenguaje, tiene estructura estadística similar a los idiomas naturales. La distribución de las letras sigue lo que se conoce como la ley de Zipf, una ley matemática que describe cómo las palabras aparecen en textos reales. Tiene sintaxis aparente, pero cuando intentas descifrarlo como un código simple, como un cifrado de sustitución donde cada símbolo representa una letra, no funciona. Cuando intentas tratarlo como un idioma natural, tampoco funciona. Es como si estuviera diseñado específicamente para burlarse de nosotros. Hay teorías, por supuesto. Siempre hay teorías. Algunos dicen que es un engaño elaborado creado por un charlatán medieval para vender a algún noble crédulo.
Otros insisten que es un código real, pero de complejidad sin precedentes. Algunos creen que es un idioma artificial inventado por una sola persona. Hay quien piensa que representa un idioma natural, pero extremadamente raro que ya no existe. Y los más románticos creen que contiene conocimiento oculto, secretos de alquimia o medicina que alguien quiso preservar, pero mantener ocultos. Ahora, en el siglo XXI, la inteligencia artificial está intentando resolver el misterio. Investigadores han entrenado redes neuronales en miles de idiomas conocidos, vivos y muertos. Le han dado al sistema todo lo que se sabe sobre cifrados históricos. Han aplicado técnicas de procesamiento de lenguaje natural de última generación que pueden detectar patrones que ningún humano jamás podría ver. Y la IA ha encontrado algo perturbador, algo que no termina de resolver el misterio, pero que lo profundiza de maneras fascinantes. El análisis estadístico computacional muestra que el texto del Voynich tiene propiedades estructurales más similares a lenguas semíticas del siglo XV, particularmente el hebreo y el árabe, que a lenguas europeas. Pero no es hebreo, no es árabe, es algo más. Algunos sistemas de IA han intentado producir traducciones, asignando sonidos a los símbolos basándose en patrones estadísticos y luego comparando los resultados con idiomas conocidos. Los resultados han sido extraños, fragmentos que casi parecen tener sentido, palabras que casi suenan como palabras reales en idiomas antiguos, pero nada coherente, nada definitivo. El manuscrito Voynich sigue siendo, incluso para la inteligencia artificial más avanzada, un enigma sin resolver. Pero el hecho de que la IA esté encontrando patrones, de que esté detectando estructuras que ningún humano jamás había identificado antes, sugiere algo importante. Hay información real ahí. No es solo garabatos aleatorios, hay algo que descifrar. Y la máquina está escuchando, procesando, aprendiendo. Cada día que pasa, los algoritmos se vuelven más sofisticados. Cada mes, nuevas técnicas de análisis se desarrollan. El manuscrito Voynich ha guardado su secreto por 600 años, pero el pasado está a punto de responder. Quizás no hoy, quizás no el próximo año, pero está viniendo. La IA no se cansa, no se frustra, no se rinde. Seguirá buscando patrones hasta que los encuentre, y cuando lo haga, el código más famoso de la historia finalmente hablará. Así que hablemos de lo que realmente está sucediendo aquí, de lo que todo esto significa. Durante toda la historia humana, hasta literalmente hace una década, nuestra relación con el pasado era fundamentalmente limitada. Podíamos leer lo que estaba escrito claramente, podíamos estudiar lo que sobrevivió intacto, pero todo lo demás, todo lo que estaba dañado, o cifrado, o escrito en idiomas perdidos, o demasiado fragmentado para ser entendido, permanecía en silencio. Era como si el pasado nos susurrara, pero nosotros solo pudiéramos escuchar a los que gritaban. La inteligencia artificial cambió eso fundamentalmente. No porque es inteligente que los humanos, no lo es inteligente de manera diferente. Puede ver patrones en cantidades masivas de datos que ningún cerebro humano podría procesar en 1000 vidas. Puede detectar similitudes sutiles entre millones de puntos de datos. No se cansa, no tiene sesgos inconscientes sobre cómo debería verse un idioma o un texto. Simplemente procesa, busca, encuentra. Y en el proceso se ha convertido en algo que nadie anticipó cuando empezamos a desarrollar estas tecnologías. Se ha convertido en una máquina de tiempo. No en el sentido de ciencia ficción, no puede enviarnos físicamente al pasado, pero puede hacer algo igualmente poderoso. Puede hacer que el pasado se comunique con nosotros de maneras que eran completamente imposibles antes. Puede leer textos que creíamos perdidos para siempre. Puede descifrar códigos que derrotaron a generaciones de genios humanos. Puede detectar arte invisible. Puede identificar manos individuales en manuscritos milenarios. Puede aprender idiomas que nadie ha hablado en 1500 años.
Piensa en lo que eso significa. Cada algoritmo entrenado para leer textos antiguos es una pregunta que le hacemos al tiempo. ¿Qué nos dejaste que todavía no hemos encontrado? ¿Qué secretos guardas? ¿Qué voces aún no hemos escuchado? Y el tiempo está respondiendo. Con cada pergamino de Herculano que se descifra, con cada tablilla cuneiforme que se traduce, con cada geoglifo que se revela, con cada manuscrito antiguo que entrega sus secretos, el pasado, resulta, no está tan muerto como pensamos. Está ahí, esperando pacientemente. Y ahora finalmente tenemos las herramientas para escucharlo. Así que la próxima vez que escuches sobre inteligencia artificial, cuando la gente habla de IA, cuando piensen en robots, en carros autónomos, en asistentes virtuales, quiero que pienses también en esto. Piensa en el filósofo griego cuyas palabras acabamos de leer por primera vez en 2000 años. Piensa en los dos escribas judíos trabajando juntos en un texto sagrado. Piensa en el funcionario del imperio Kushán, cuyo decreto real ahora puede ser leído. Piensa en los artistas de Nazca que pasaron años creando figuras gigantes en el desierto, sabiendo de alguna manera que algún día alguien lo haría. Y tenían razón. 2000 años después las estamos descubriendo. Piensa en el civilizado babilonio, que se tomó el tiempo de escribir una queja formal sobre cobre de mala calidad, sin saber que esa tablilla nos haría reír y asentir en reconocimiento de que sí, las quejas de consumidores son eternas. Y piensa en el autor del manuscrito Voynich. El pasado, paciente como siempre, está esperando. Porque resulta que la inteligencia artificial no es solo una herramienta del futuro, es también, quizás principalmente, una máquina de tiempo, una llave que abre puertas que creíamos selladas para siempre. Es una máquina de tiempo. Y lo más emocionante, lo realmente asombroso, es que el pasado todavía tiene secretos, miles de ellos, millones quizás. Hay 500.000 tablillas cuneiformes esperando ser leídas. Hay cientos de pergaminos de Herculano aún sin descifrar. Hay idiomas perdidos que todavía no hemos identificado. Y cada una de esas voces tiene algo que decirnos sobre quiénes eran, sobre quiénes somos, sobre la continuidad de la experiencia humana a través de milenios. La inteligencia artificial nos está dando el regalo más raro, la oportunidad de tener conversaciones con el pasado. No conversaciones unilaterales donde interpretamos artefactos silenciosos, conversaciones reales donde podemos escuchar voces directas. Y eso nos cambia, nos hace más humildes, más conectados, más conscientes de nuestro propio legado. Y nos da paz, porque si podemos recuperar lo que se perdió, si podemos escuchar lo que fue silenciado, entonces quizás nada está realmente perdido. El pasado todavía tiene secretos que contarnos, mensajes enterrados en asisas, idiomas olvidados esperando ser recordados, arte invisible esperando ser visto, voces esperando ser escuchadas. Y nosotros, con nuestras inteligencias artificiales, apenas estamos comenzando a escuchar. Los ecos del silencio están comenzando a hablar.